Buenos días, hoy es lunes 8 de junio del 2020. Seguimos en cuarentena y en estado de emergencia sanitaria. Espero que, bueno, todos ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien. Como ustedes pueden ver a través del PPT, tenemos una nueva invitada, quien es Iris Marion Young, filósofa estadounidense. Me gustaría saber si ustedes me están escuchando. Sí, profe, se escucha. Bien, el audio llega bien, me alegro. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría saber si han podido sobrevivir bien a esta semana de parciales virtuales. Esto es algo que no tiene precedentes en la historia de la PUC, pero tampoco tiene precedentes en la historia de la humanidad en general. Me gustaría saber si pudieron dar sus exámenes de manera, digamos que, satisfactoria, o tuvieron que enfrentar cortes de luz, o pérdidas de la señal, o estas dificultades técnicas que siempre aparecen a último minuto. ¿Pudieron dar todos sus exámenes? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? Si no hay respuesta, debo asumir entonces que pudieron dar con normalidad sus exámenes. Bueno, no normalidad, todo bien. Gracias, Christopher. Me alegro porque creo que algunos exámenes sí tenían un margen de tiempo algo limitado y bueno, y ha habido cortes de luz en diferentes zonas de Lima a lo largo de la semana pasada, pero también pueden haber habido cortes de luz en otros departamentos y en otras regiones. Felizmente eso no afectó entonces el desarrollo de sus exámenes parciales. A ver, alguien ha escrito algo en el chat. Brenda ha escrito para todos, dice, en mi caso se fue la luz, pero felizmente no afectó mis exámenes. Me alegro, Brenda. Yo también andaba angustiado con ese tema, porque sí sé que habían exámenes que tenían márgenes de tiempo mucho más limitados, y eso iba a afectar a algunas personas, ¿no? Qué bueno que no ha sido el caso. Bueno, veremos si al final de la clase, cuando se integre otras personas, hubo algún contratiempo con este tema. Como, como ustedes verán, ya estamos en la segunda mitad del semestre. Normalmente la segunda mitad va más rápido que la primera mitad, así que les pido que estén, como dirían en el fútbol, atentos y atentas a la jugada para que no se pierdan ningún incidente o evento que luego, en fin, se convierta en un contratiempo. Iris Marion Young es una filósofa estadounidense que, como ustedes pueden ver, más o menos nació por los mismos años en los que nació Nancy Fraser, pero lamentablemente Iris Marion Young falleció hace 14 años. Una muerte que sucedió además, como ustedes pueden imaginarse, a los 57 años, cuando filosóficamente ella estaba entrando en su periodo de mayor productividad. Eh, digamos que los apogeos o los, los periodos de mayor productividad intelectual se dan normalmente entre los 50 y 70 años, y a veces un poco más, ¿no? Es como que la etapa en que las personas adquieren o logran su madurez intelectual. Mientras que el apogeo, pues, atlético, deportivo, eso es algo que se logra a la edad que tienen ustedes, ¿no? Entre los 15 y los 30 años, es como que
en la edad que pueden romper todas las marcas atléticas, digamos, propias, ¿no? Ya a mi edad, por ejemplo, 55 años, yo no puedo romper ninguna marca que establecía la edad que tenía ustedes, a la edad que tenía cuando, digamos, cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Digamos que hay como que periodos de la vida para cada momento. Entonces, esto de estar entre los 50 y los 70 es como el periodo en que uno puede tener su mejor producción intelectual. Así que, bueno, hay que cuidar la salud para poder llegar a ese momento. Pero también cuidar la salud les va a permitir vivir bien este momento, que es un momento en el cual ustedes pueden escalar montañas, pueden caminar y atravesar desiertos, pueden viajar por el Amazonas, desde el Perú hasta desembocar en el Atlántico, y pueden hacer todo este tipo de proezas físicas digamos, sin tener que considerar como las personas de mi edad, ¿no? Si sufren de la presión arterial, si tienen hernias lumbares, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay momentos para todo. Y a propósito de eso, cuando pase esta pandemia y recuperen entonces su libertad de movimiento, yo les recomendaría viajar por el Perú, ¿no? Creo que es casi un imperativo kantiano, antes de graduarse en la universidad, conocer el país en el que viven. Ya después podrán viajar a otros países, conocer el mundo, pero será incluso esa experiencia en el extranjero, una experiencia que les permitirá apreciar mejor digamos, las particularidades, la riqueza social, la riqueza natural eh, y las características de nuestra cultura mucho mejor. Bueno, luego de estas palabras, entonces nos vamos a concentrar en Iris Marion Young, quien en términos de filosofía, o digamos de la investigación filosófica, se centró en los temas de justicia social. Y podríamos decir que ella, a la vez, al igual que Nancy Fraser, es una filósofa que presta una especial atención a los temas de la justicia estructural, ¿no? Si nosotros nos fijamos un poco en los filósofos que hemos ido examinando, investigando, analizando, veremos que buena parte de ellos, especialmente Kant, se centra, ¿no?, en los temas, digamos, de eticidad, de moralidad, pero se centra digamos, la dimensión individual, la dimensión personal, ¿no?, que tiene que ver entonces con la responsabilidad del individuo, con el ejercicio de la libertad del individuo. Y diríamos que, bueno, con Taylor, de alguna manera se va transitando de esta dimensión individual a una dimensión más colectiva, a una dimensión que tiene que ver con el ordenamiento social. Porque se sobreentiende que este individuo que toma decisiones, este individuo que se convierte en un legislador de digamos, de sus propios asuntos, es un individuo que no existe abstractamente, no existe flotando en el mundo de las ideas, sino que es un individuo que existe en un contexto en particular, y un contexto que está construido con determinadas estructuras políticas, con determinadas estructuras económicas, con determinadas estructuras culturales, ¿no? Entonces, su decisión, a su vez, es una decisión que está respondiendo, está dialogando, está reaccionando a las estructuras sociales dentro de la cual vive. Y entonces, autoras ya como Nancy Fraser y especialmente Iris Marion Young van a centrar su atención en este aspecto
aspecto de nuestra vida social, política, ética, que tiene que ver con las estructuras que delimitan el contexto dentro del cual los individuos toman decisiones, ¿no? Decisiones morales. Bien, en esta, digamos, en la construcción de su propuesta filosófica política, eh, aparece el texto cuyo título está aquí en letras más pequeñas, Justicia y Política de la Diferencia, como un texto que de alguna manera la presenta a ella en los debates más importantes de la filosofía política estadounidense. Este es un texto que se publica en 1990 y es como que el texto que a la vez la consagra a ella como una filósofa política que va a partir de entonces a protagonizar los debates más importantes, no solamente en el mundo estadounidense o el mundo, digamos, angloamericano, considerando Estados Unidos y Canadá, sino que también ella va a ser leída y va a tener una muy buena recepción en Europa, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, las cátedras de filosofía política, por ejemplo, en Europa, eh, siempre contienen capítulos dedicados a Iris Marianne. Y en el mundo hispanoparlante, posiblemente el país donde ella ha tenido una mayor recepción es España. Y especialmente dentro de España, especialmente en Cataluña, ¿no? Bueno, ella construye su propuesta política en debate con los filósofos políticos liberales estadounidenses, que más bien son filósofos que continúan una tradición kantiana, entre ellos John Rawls, ¿no? Entonces, aquí para sintetizar un poco cómo es que ella va construyendo su propuesta en debate, digamos, con los filósofos liberales como John Rawls, que dicho sea de paso es también un autor considerado central en los programas de ciencias políticas en Estados Unidos. No hay ningún programa de ciencias políticas en Estados Unidos, digamos un programa de posgrado, donde no se lea a John Rawls. Y ya lo verán ustedes, porque posiblemente alguno de ustedes irá a hacer estudios de ciencias políticas en alguna universidad tipo Harvard, así, y van a ver que un autor que aparece como central, que todo el mundo tiene que leer, es John Rawls, ¿no? Que se ubica dentro de una tradición, podríamos decir, kantiana, esa línea, digamos, de pensamiento. Y bueno, una de las críticas que dirige Iris Marianne contra este liberalismo político es que, en primer lugar, es una concepción que está, digamos que, basada en una determinada, digamos, cultura o en una determinada tradición cultural, como es la tradición occidental, donde el individualismo se ha convertido, digamos, en un principio para la construcción de no solamente sus teorías políticas, sino también para la construcción de sus instituciones políticas, ¿no? Las instituciones políticas occidentales de inspiración liberal son instituciones que, eh, digamos, que se definen como instituciones que priorizan la defensa o la protección de los derechos individuales o los derechos de los individuos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construye toda una, digamos, toda una forma de organización política. Bueno, y en ese sentido, lo que cuestiona Iris Marianne es que se trata de una propuesta filosófico, ético, política, que no está considerando la diversidad cultural que, digamos, impregna
a todas las sociedades, incluidas las sociedades occidentales, ¿no? En ese sentido, bueno, ella coincide con, bueno, casi todos los, además, antropólogos y sociólogos que consideran pues que no existe una sociedad monocultural en Europa. No hay, no existe. Tal vez existió hace miles de años. Pero hoy en día todas las sociedades son multiculturales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, eh, vivir bajo una construcción o una propuesta política que se basa solamente en los principios de una de esas tradiciones, eso ya presupone la exclusión de otras maneras de entender la vida pública, otras maneras de entender la justicia. Y entonces ella también cuestiona el hecho de que el modelo liberal que ustedes conocen a través de Kant se haya desarrollado de una manera fundamentalmente conceptual y que no integre entonces en su reflexión las diferentes experiencias de justicia o de injusticia que se pueden dar en las sociedades actuales. En ese sentido, frente a la propuesta, digamos, teórico-racional de justicia liberal, ella construye una concepción más empírica. Es casi como esta diferencia entre Platón y Aristóteles, ¿no? Platón tiene una epistemología eh, esencialista, ¿no? Entonces parte de una definición conceptual para luego determinar cómo deben eh, adaptarse o transformarse, digamos, las realidades sociales en función a una definición conceptual. Eh, Iris Mariñán parte en sus investigaciones de las experiencias sociales, especialmente de las experiencias de injusticia. Y a partir de esas experiencias, ella construye instrumentos teóricos que la van a llevar a proponer una nueva manera de entender la justicia. Así como Nancy Fraser tiene una propuesta, entonces, para eh, redefinir la justicia en las sociedades democráticas contemporáneas, Iris Mariñán también tiene una propuesta, ¿no? Para redefinir esto mismo, la justicia. Y lo interesante entonces en la propuesta de Iris Mariñán es que parte del análisis de las experiencias de injusticia, especialmente en la sociedad estadounidense, que es la sociedad donde inicialmente se centran, o en la que inicialmente se centran sus estudios, especialmente este estudio que aparece en el libro Justicia y Política de la Diferencia. Bien, entonces, haciendo esta, digamos, investigación empírica, su trabajo se nutre de lo que ella observa en los movimientos sociales que se desarrollan en Estados Unidos desde los años 60. Recuerden ustedes que en los años 60 es cuando se desarrollan, bueno, aunque esto ya viene de por lo menos una década anterior, se desarrollan los movimientos que luchan por los derechos civiles, ¿no? Es la época en que, por ejemplo, Martin Luther King realiza la marcha sobre Washington, ¿no? Y un millón de personas de diferentes lugares de Estados Unidos, de diferentes grupos sociales también, ¿no? Como ellos dirían en sus categorías típicas, black, white, brown, Asian, ¿no? Se establecen alianzas, ¿no? Para enfrentar un Estado que había adoptado una legislación y políticas segregacionistas, ¿no? Por lo cual, entonces, la segregación y por lo tanto la discriminación estaba legalizada en los Estados Unidos. Bueno, pero no solamente está la lucha por los derechos civiles en su, digamos, en su campo de trabajo, también están todos los otros
grupos sociales que han ido demandando justicia, de, tanto de los estados, digamos, en particular, porque son 50 y tantos estados en Estados Unidos, sino también los que han estado demandando justicia del Estado federal, ¿no? Que tiene su sede central en Washington, ahí en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, están los movimientos de mujeres que han luchado contra la opresión racial, están los movimientos, digamos, raciales, ¿no? Negros, los chicanos son los mexicanos, este, estadounidenses. Mucha gente piensa que los mexicanos son los que cruzan la frontera, pero ignora mucha gente que la mitad de Estados Unidos contiene territorios que fueron, digamos, que fueron apropiados, que fueron invadidos y tomados a través de una guerra por los Estados Unidos. Estados Unidos hace, digamos, ya más de un siglo y medio más o menos, invadió México, ¿no? Le declaró la guerra a México, invadió México y se tragó territorialmente hablando, geográficamente hablando, la mitad de México. Entonces todo lo que es California, Texas, Nuevo México, Kansas, todos estos estados eran parte de México. Nevada, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede cuando Estados Unidos toma esos territorios mexicanos? Bueno, se hace una nueva frontera, la frontera que está ahí, digamos, por el Río Grande, como dicen, ¿no? Y eso significa entonces que los mexicanos que vivían en esos territorios se van a quedar dentro de los Estados Unidos. O sea, es gente que no cruzó la frontera, sino que fueron cruzados por la frontera. La frontera los cruzó. Y desde entonces hay familias mexicanas que siguen, digamos, viviendo en Estados Unidos. Y por supuesto, a ellos se ha ido sumando en el curso de décadas y siglos los que han ido migrando del sur hacia el norte, ¿no? De México hacia Estados Unidos. Así que eso significa también que el castellano, por ejemplo, es una lengua que se hablaba mucho antes que el inglés, justamente en California, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en Nevada, ¿no? Y bueno, eso digamos que es algo que muchas veces invisibiliza, borra esa narrativa que tienen algunos grupos dentro de Estados Unidos sobre los mexicanos, ¿no? Como personas que vienen a robarles a ellos en particular o que vienen a robar a Estados Unidos en general, cuando, digamos, olvidan que quien robó la mitad del territorio mexicano fue el Estado de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es un debate que hay entre mexicanos y Estados Unidos, por supuesto. Bien, entonces ella dirige también su atención a grupos que son discriminados por razones de género, ¿no? Como lo que es la comunidad LGBTQ. Allá se dice Q porque Q significa queer, ¿no? En castellano se dice LGBTI, y es algo así como indeterminado, ¿no? Ninguna de las anteriores. Y por supuesto también a grupos que están relacionados con las clases trabajadoras, grupos que también están en una situación de desventaja por discapacidad física o discapacidad mental. Y, y lo que ella hace es examinar cuáles son los discursos que tienen estos diferentes grupos. Y por supuesto, esto lo hace no metiéndose en una biblioteca, sino que yendo a la calle, ¿no? Examinando qué es lo que se dice en los discursos que, digamos, acompañan estas marchas. ¿Qué es lo que escribe la gente en los carteles? ¿No? Y por supuesto, si Iris Marion estuviese viva hoy en día, habría hecho una investigación similar
con movimientos sociales como el Black Lives Matter o como Antifa, ¿no? Que en Estados Unidos significa antifascismo, ¿no? Entonces son movimientos que hoy en día han tenido como que mucha, diríamos, mucho protagonismo en los eventos de las últimas semanas en Estados Unidos, a propósito del asesinato sádico, diría yo, de George Floyd, de parte de la policía de Minnesota. Bien, perdón, de Minneapolis. Bueno, entonces lo que ella identifica es que estos movimientos tienen algo en común en todos sus discursos eh, de exigencia de justicia, y es que eh, utilizan el concepto de opresión para sus discursos. Y bueno, entonces ella construye su nueva propuesta de justicia social a partir del concepto de opresión. Así como Nancy Fraser construye su concepto de justicia social a partir del concepto de comunidades bivalentes, Iris Marion construye su propuesta de justicia social a partir del concepto de opresión, ¿no? Pero a la vez ella distingue que estos conceptos de opresión están vinculados a las experiencias comunes de ciertos grupos sociales. Y bueno, ¿y qué es un grupo social? En general, ella define un grupo social como un colectivo donde las personas comparten, ¿no? Ciertos estilos de vida, ciertas prácticas, cierta cultura. Es decir, donde las personas tienen ciertas similitudes, afinidades, que a su vez definen sus identidades. Y en ese sentido, digamos, las identidades para Iris Marion Young no son realidades esenciales. Bueno, ya lo mismo habíamos examinado con Charles Taylor, por ejemplo, ¿no? No es que las personas nazcan con una identidad, eh, digamos, biológica. Eh, Estoy refiriéndome a las identidades sociales, ¿no? Sino que las identidades sociales se van construyendo en, por supuesto, la convivencia cotidiana, en las interacciones, pero en esas interacciones las personas van estableciendo digamos, sus filiaciones, ¿no? Y es así como entonces se van constituyendo los grupos sociales. Y eso es algo donde, por supuesto, eh, intervienen y se interactúan. El contexto dentro del cual nacemos, vivimos, con nuestra libertad de afiliarnos o desafiliarnos de ciertos grupos sociales y por lo tanto de adoptar ciertas identidades sociales o de no adoptarlas. Para ser un poco más específico, muchos de nosotros podemos nacer, por ejemplo, dentro de una familia católica que a su vez pertenece a comunidades católicas, ¿no? Vinculadas a una cierta parroquia, vinculadas a ciertos, eh, etcétera, ciertos colegios, ciertas universidades, por ejemplo, ¿no? Como la Universidad Católica, pues. Y sin embargo, a pesar de tener, digamos, de haber nacido en un contexto así, hay personas que pueden desafiliarse de esa identidad católica, ¿no? Y optar por una identidad religiosa, por ejemplo, distinta. Creo que sí les conté, ¿no? De un amigo mío que nació en Barranco, fue a un colegio católico, luego fue a estudiar economía en la Universidad Católica, y ya después de graduarse y todo, terminó explorando el hinduismo y se metió a investigar, a leer, a practicar. Y cuando tenía unos 30 y tantos años, decidió irse a la India y se fue a Madras y se convirtió en un yogi, ¿no?
Bueno, ese es un ejemplo casi extremo, ¿no? De alguien que puede, digamos, elegir una identidad social distinta a la que, eh, a la que le era, digamos, familiar. Pero bueno, esto sucede en todos los ámbitos, ¿no? Y uno entonces construye sus filiaciones. Y esa es la manera como construye sus identidades, ¿no? Y entonces así vamos construyendo identidades. Pero ¿eso qué significa? Que las identidades entonces son realidades que van, digamos, son realidades fluidas. No, la identidad no es una realidad esencial, imperecedera, estática, ¿no? Sino que es algo que va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida, conforme nosotros vayamos fortaleciendo o deshaciendo nuestras filiaciones. Y, y otro elemento más que es importante y que lo resalta especialmente Iris Marion Young, es que nuestras identidades son múltiples. No tenemos una sola identidad, sino que tenemos varias identidades y que de acuerdo a los contextos en los cuales estamos actuando, pueden ser sobresalientes o no. Si yo estoy, por ejemplo, con mis amigos, por decir así, un grupo de hombres nada más, mi identidad de género no es sobresaliente. Tal vez en ese contexto lo que puede ser sobresaliente es mi profesión, ¿no? Que soy filósofo y la mayoría de mis amigos no son filósofos, se dedicaron a los negocios o, o a la literatura, pero entonces, en ese contexto, lo que sobresale de mi identidad y lo que es percibido como algo particular en mí, por ejemplo, es que yo me dedico a la filosofía. Pero si yo estoy con mis amigos filósofos de la universidad o de las universidades, mi identidad sobresaliente no va a ser la filosofía. Posiblemente va a ser el hecho de que eh, yo, a ver, me dedique a determinado campo dentro de la filosofía o el hecho de que trabaje en un departamento específico de la universidad, como es el departamento de educación. Pero si yo estoy con, digamos, otros grupos sociales, el grupo con el que yo practico o practicaba deportes, porque la verdad que ya colgué los chimpunes, ciertamente, lo sobresaliente no sea ni lo uno ni lo otro, sino lo sobresaliente es que yo soy hincha de un determinado club. Todos tenemos una filiación especial con algún deporte y de repente con algún club. Eso puede suceder, ¿no? Y el hecho de que uno tenga una afiliación de verdad con un club significa que cuando ese club pierde, nos duele, ¿no? Yo lo digo porque hay gente que dice, no, yo soy hincha de clubs que jamás en su vida ha visto y que, digamos, ha visto en el estadio, ¿no? Y que jamás ha conocido ni a la barra de esos clubs, de verdad. Y que si esos clubs, y que si él fuese algún día a ver jugar a ese club en un estadio y tratase de integrarse a la barra de ese club, diciendo yo soy hincha de ese club, los de la barra lo mirarían y le dirían, no, tú no eres hincha de este club, estás equivocado. Pero bueno, digamos que a veces hay también filiaciones que son como medio artificiales, ¿no? Eh, pero una filiación real es una filiación donde nuestra historia está involucrada, ¿no? Una filiación que marca momentos importantes de nuestra historia. Pero digo yo, porque también hay como que falsas identidades que las personas pueden crear y son, digamos que, identidades que en el fondo no tienen el rol constitutivo ni la influencia en su historia personal que puede tener una identidad más, digamos, una identidad real, ¿no? Quiero en pocas palabras decir que a veces hay gente que adopta por pose, ¿no? Supuestamente una cierta identidad, pero en el fondo no es una identidad real, sino es una pose, en fin, que también son cosas que uno tiene que distinguir. Bueno, entonces, a partir de estas experiencias grupales, es que
Iris Marion Young desarrolla el concepto de opresión estructural. Y ella va a entender por opresión, entonces, ya no solamente, digamos, una relación de subyugación que una persona puede ejercer sobre otra, eh, como puede ser, digamos, un padre sobre sus hijos, o una pareja sobre su pareja, o un profesor sobre sus alumnos, que también existen, profesores opresores, o eventualmente un gobernante sobre sus gobernados, ¿no? Que son casos de opresión, digamos, la tiranía, la dictadura, pero que responden, como diría, este, digamos, dirían algunos filósofos, ¿no? A un mal radical, ¿no? A esta decisión de hacer sufrir, de causar daño a otros seres humanos. Entonces, existe esa opresión, por supuesto, no desaparece, pero la opresión estructural es diferente, porque no es una opresión que deba su causa a una voluntad particular, sino que es una opresión que se ejerce de manera, digamos, sistemática, a través del funcionamiento normal de una sociedad. Entonces, hay sociedades que en su funcionamiento normal, ¿no? En su sistema legal, en sus protocolos, en sus prácticas sociales, ¿no? En la manera como se desenvuelve su vida cotidiana, limitan el desarrollo de, de ciertas, de las personas que pertenecen a ciertos grupos sociales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la opresión es una inhibición que el sistema en general causa sobre ciertos grupos identificados por su clase social, por su identidad étnica, por su identidad religiosa, por su identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y este tipo de opresión está, digamos que, eh, impregna en todo caso las normas, los hábitos, los símbolos, este, eh, las creencias que subyacen a los reglamentos, por ejemplo, reglamentos de los colegios, el reglamento de la universidad, los reglamentos de las Fuerzas Armadas, etc. Eh, y, y, por supuesto, se ejerce también a través del cumplimiento de estos reglamentos y los efectos que tienen sobre los sectores que están en una situación de opresión estructural. Para ir más claramente y rápidamente a este asunto, piensen ustedes en el caso de todos los peruanos y peruanas cuya lengua materna no es el castellano. Sabemos que por lo menos en el Perú se hablan 50 idiomas originarios. Pero no solamente eso, también hay peruanos y peruanas, niños, ¿no? Cuyas lenguas maternas no son necesariamente el castellano. Eh, Porque también hay comunidades en el Perú que son de origen asiático, tienen su origen en el Medio Oriente, ¿no? Este, o, en otros, o en otros países, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos grupos sociales, que podrían considerarse minorías lingüísticas, tienen que, digamos, enviar a sus nuevas generaciones a las escuelas, ¿no? Y se encuentran con que las escuelas en general son escuelas donde solamente se enseña en castellano, pero no solamente se enseña únicamente en castellano, sino que en general muchas de ellas prohíben, y a veces con castigos físicos, el uso de una lengua distinta, ¿no? Hay como una intolerancia lingüística en estas escuelas. Y esa intolerancia lingüística muchas veces se dirige incluso a, eh, a las
a la diversidad de acentos, es una intolerancia frente a la diversidad de acentos dentro de una misma lengua, ¿no? Y esa es una práctica muy normal en los colegios, ¿no? Que, en fin, tiene consecuencias muy graves, especialmente sobre nuestros hermanos indígenas, que se encuentran frente a la necesidad de acceder a la educación formal, escuelas, universidades, pero encuentran la dificultad de que la educación formal se ejerce en una lengua que les es extraña. Y por ello mismo son también sancionados, por no hablar esa lengua que les es extraña, que no es su lengua materna, o por hablarla con un acento que es distinto al que tienen los grupos dominantes del país, ¿no? Por ejemplo, esas son formas de opresión estructural. No hay ninguna ley, es simplemente que así funciona el sistema, ¿no? Y entonces la gente que no tiene la identidad lingüística que adopta el Estado peruano como la identidad lingüística estatal, es la que se ve marginada, por ejemplo, de cosas tan importantes como la educación, pero también otros servicios, salud, justicia, etc. Bueno, entonces, lo que dice además Iris Marion Young es que, y esto tiene que ver con Hannah Arendt, aquí está ella dialogando con Hannah Arendt, es que la opresión estructural no requiere de una, como decía, una cierta maldad, ¿no? Porque las personas que contribuyen a al mantenimiento de la opresión estructural no es que están actuando con una mala voluntad, simplemente están obedeciendo protocolos, reglamentos, formas de comunicación digamos, formas de interacción que son comunes dentro del grupo dominante o dentro de los grupos privilegiados y que ellos asumen como normal, ¿no? Como que eso es común a todos los seres humanos. Entonces, lo que ella dice es que, bueno, esto también se expresa, por ejemplo, a través de las creencias que se propagan a través de los medios de comunicación masiva, donde muchas veces se reproducen, por ejemplo, estereotipos relativos a los grupos no privilegiados, y donde eh, las formas de funcionamiento de los sistemas políticos y económicos los tienden a poner en una situación de desventaja y de marginación. Claro, después, claro, en nuestro país se habla de grupos vulnerables, pero si uno analiza cómo es que un grupo llega a ser vulnerable y cómo un grupo llega a ser no vulnerable, en el fondo todos somos vulnerables, ¿no? Pero bueno, se usa el término vulnerable para referirse a grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En el fondo, muchos de ellos son grupos vulnerabilizados por justamente el funcionamiento del sistema. Grupos que, digamos, pensando en los pueblos indígenas, han habitado por miles de años un territorio en la Amazonía o en los Andes, y que, bueno, han estado ahí antes de que llegue la colonia, han estado ahí antes de que llegue la república. Y luego, bueno, viene un funcionario público y le dice, bueno, ustedes tienen título de propiedad. Bueno, ese es un concepto que pertenece a la cultura occidental y ellos no tenían un título de propiedad. Por lo tanto, entonces, ¿qué hizo el Estado peruano? Vendió esos territorios o vendió esas tierras a, al mejor postor, ¿no? Y expropiaron, estoy hablando de algo que pasó hace 100 años en Perú, y expropiaron entonces a las comunidades campesinas, indígenas, mayormente de los Andes, de las tierras donde ellos vivían. Y por supuesto, muchos hacendados, de hecho tengo ¿qué sería? Un bisabuelo mío, ¿no? Que hizo eso,
que fue una cosa atroz, injusta, brutal, les dijo, bueno, si ustedes quieren seguir viviendo acá, ahora me tienen que pagar a mí. Entonces, ustedes pueden seguir viviendo acá, pero me tienen que pagar para poder vivir acá. Y entonces los terminó sometiendo económicamente a una servidumbre totalmente injusta, ¿no? Así es como funciona, digamos, la opresión estructural. Felizmente, este, no sobrevivió mucho a su maldad mi propio bisabuelo, pero esas cosas han pasado en más de un lugar en el territorio peruano. Muchas grandes haciendas se hicieron así, robándoles su tierra a las comunidades campesinas que vivían en territorios que ocupaban por mucho tiempo, pero no tenían, digamos que, este concepto de la cultura occidental de que tienes que tener un papel para acreditar que esos territorios te pertenecen, ¿no? Bueno, entonces a partir de estas, digamos, de esta forma de funcionamiento que genera la marginación, la opresión, etcétera, de ciertos grupos, también se genera los grupos privilegiados. Porque no existe solamente la opresión o la discriminación, sino que toda opresión y toda discriminación sobre un grupo automáticamente genera el privilegio de otro grupo. Piensen, por ejemplo, si hay una sociedad que es patriarcal, por supuesto, se perjudica, se oprime, se margina, se explota a las mujeres. ¿Y eso qué genera? Simultáneamente genera el privilegio, el empoderamiento, etcétera, de los hombres. Si hay una sociedad que entonces produce algún tipo de opresión sobre ciertos grupos sociales, eso automáticamente genera beneficios o privilegios o ventajas para otro grupo social. La discriminación no funciona sola, es como una moneda, ¿no? Un lado, una cara de la moneda es la discriminación y la otra cara de la moneda es el privilegio. Entonces hay grupos, así como hay grupos que históricamente han sido discriminados, hay grupos que históricamente han sido privilegiados. Y bueno, y eso es algo que justamente ha ido generando las enormes desigualdades que se pueden observar en una sociedad como la nuestra. Claro que Iris Marion Young está escribiendo para los Estados Unidos, ¿no? Y está pensando en la realidad social de Estados Unidos. A partir de esa investigación y, digamos, a partir de este concepto de opresión estructural, ella, eh, digamos que propone 5 indicadores de opresión estructural, ¿no? 5, digamos, rasgos que nos pueden permitir identificar cuando un grupo está en una situación de opresión estructural. Y estos indicadores son 5, ¿no? La explotación económica, la marginación, el desempoderamiento o la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia. Hay grupos que por su identidad son normalmente, digamos, colocados por el propio sistema en situaciones de explotación o de marginación o de desempoderamiento, imperialismo cultural o violencia. Esto lo vamos a ver en detalle en la clase del día miércoles. Me gustaría saber si ustedes tienen preguntas hasta acá. Por ejemplo, ¿cuándo podemos pensar que existe una explotación económica sistemática? Les voy a poner un caso. Cuando yo tenía la edad de ustedes, el sueldo mínimo de los trabajadores, de los obreros, se medía en base a un concepto, que era el concepto de la canasta básica familiar. Eso significaba que el sueldo mínimo tenía que ser un sueldo que permita satisfacer las necesidades de la llamada canasta básica familiar, que eran las necesidades de 2 personas adultas y de un niño.
y son necesidades de comida, de vivienda, de educación, salud, recreación, ¿no? Hoy en día, el sueldo mínimo ya no se basa en la canasta básica familiar. Y ya saben ustedes que son más de 900 soles. Pero, ¿ustedes creen que una familia puede vivir con 900 soles en el Perú? Este, y satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, recreación. ¿O ustedes creen que una persona puede vivir con 900 soles en el Perú? Y vivir, ¿no? Yo sé que hay personas que el sueldo mínimo no les alcanza, bueno, digo de personas privilegiadas, que el sueldo mínimo no les alcanza ni para un fin de semana, ¿no? Bueno, ese es el otro sector de los privilegiados. Pero ¿qué pasa? Que el sueldo mínimo está establecido legalmente en el Perú. Entonces, digamos que hay una legislación que pone en una situación de desventaja económica a grupos que mayormente desarrollan trabajos manuales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el sistema funciona así y los empresarios pueden decir, no, pero yo estoy pagando lo que la ley dice, ¿no? Sí, pero la ley no necesariamente es una ley que responde a, digamos, y que está preocupada en este caso por la protección de los derechos de los trabajadores. Así es. Ahora, como les decía, muy buena pregunta, Brenda, sobre cómo es que en nuestra diversidad de identidades podemos pertenecer a grupos que son privilegiados y grupos que son este, discriminados u oprimidos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los obreros. Estábamos hablando de gente que recibe salarios que en realidad no les permiten salir jamás de la pobreza, porque si yo, digamos, soy explotado, significa que el salario que yo recibo es un salario que, aunque trabaje 100 años, jamás me va a permitir salir de la pobreza. Y eso es exactamente lo que sucede con nuestro salario mínimo. Pero los obreros, ¿no? Hablando de la diversidad de identidades, sin embargo, puede haber obreros que a su vez tienen creencias machistas, ¿no? Y ese obrero que es oprimido por el sistema económico y que está en una situación desfavorable por el sistema económico, sin embargo, por las creencias sociales, ¿no? Por la estructura cultural del país, sin embargo, está en ventaja sobre la mujer, especialmente sobre su mujer o sobre sus hijas, etcétera, ¿no? Y entonces a la vez puede ser alguien que oprima a la pareja o a las mujeres en general, ¿no? Que las acose, digamos, de manera callejera. Entonces, y es más, que las acose y que en el fondo la gente diga, no, no, ellas tienen la culpa porque, ¿por qué caminaron por ahí? ¿Por qué están vestidas así? Si no quieren que las molesten, no salgan de su casa, ¿no? Dedíquense a cocinar, etcétera. Entonces, por un lado, digamos, como tenemos varias identidades, algunas de ellas pueden estar en una situación de privilegio y otras en una situación de desventaja. Y por supuesto, eso también depende del contexto, porque posiblemente alguien que es, digamos, por decir, de una familia, una identidad árabe en el Perú puede sentir, o en Estados Unidos, puede estar en una situación de desventaja viviendo en el Perú o en Estados Unidos, pero si se traslada a un país árabe, ya no va a estar en una situación de desventaja. O como sucede en el Perú, alguien que está en una situación de privilegio por su identidad étnica más criolla, más hispana, más occidental, cuando va a Europa o va a Estados Unidos o a Canadá, sin embargo va a ser colocado en un grupo social que no está en una situación de privilegio, sino más bien de desventaja. No sé si eso resuelve la pregunta. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Siempre la primera semana después de los parciales es como que una semana donde poco a poco empieza otra vez a activarse, se empiezan a activar todos los sistemas. Si no hay más preguntas, quiero simplemente comentar que ahí estoy todavía avanzando con
calificación. Esto debe terminar el miércoles. Estoy yo también en una situación de opresión académica. Pero bueno, felizmente el miércoles debe terminar. No prometo que tenga el proceso terminado en la mañana, o sea, antes de nuestra clase, porque además de hacer estas cosas, bueno, tengo otras cosas que hacer en la universidad y justo hay una reunión el miércoles a las 7 de la mañana con unos colegas colombianos y noruegos para hacer un proyecto entre diferentes universidades. Pero sí, estoy haciendo todo lo posible para que el miércoles, en alguna hora de la noche, ya estén las notas. No es, no es fácil calificar. Me gusta leer los exámenes, pero poner la nota, la verdad que me hace sentir muy mal. No sé, a veces me hace sentir como un dictador o un tirano. Poner nota me desagrada, pero leer los exámenes no. De hecho, han escrito ustedes cosas muy interesantes y se los agradezco. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la crítica de Ian a la ética kantiana? Una de ellas es que Kant propone como una ética universal, una ética que está basada en principios occidentales. Y en ese sentido está basada en los principios particulares, o perdón, en los principios de una cultura en particular, ¿no? Y estas pretensiones de universalidad, en ese sentido, son pretensiones sobredimensionadas. Las culturas son, digamos, en ese sentido, son todas perspectivas, digamos, del mundo o del universo o de la realidad distintas. Y como diría un antropólogo, Malinowski, cada cultura es una interpretación sofisticada de esta realidad. Y no hay manera de ponerse fuera de la cultura para decir, ah, ya, esta cultura es mejor que la otra, porque nadie puede existir fuera de la cultura, ¿no? Y la pretensión de los liberales es que, bueno, el que ejerce la política puede ponerse en un punto de vista, digamos, metacultural y desde ahí evaluar qué cultura es, digamos, hasta dónde llegan los derechos de cada cultura, en todo caso. Entonces la crítica tiene que ver con eso, con la pretensión de universalismo o de universalidad de la cultura occidental. Ninguna cultura en ese sentido, ninguna cultura particular es una cultura universal. Había un filósofo africano, Senghor, que decía que, bueno, en todo caso lo universal es el conjunto de las diferentes culturas particulares, pero que no hay una cultura universal. Y sin embargo, Occidente habla de sí mismo como si fuera universal. Y ese es un discurso que se reproduce, por ejemplo, hablando de opresión estructural cultural en los colegios. Hay cursos de literatura universal. ¿Y cuáles son los autores de la literatura universal? Todos ellos europeos, ¿no? O los cursos de historia que hablan de historia universal. ¿Y de quién habla la historia universal? Y siempre es de los europeos. Si hay un curso de literatura universal, tendría pues que ser un curso de literatura africana, asiática, Medio Oriente, América, Europa, ¿no? Y si hay un curso de historia universal, tendría que ser un curso de historia de todos los continentes. Pero ¿quién estudia en el colegio o en la universidad historia africana o historia asiática? O, en fin, ¿no? Y a la justa nos quedamos con Europa y América. Bueno, y Perú, porque a veces no sabemos nada ni de Ecuador, que está tan cerca, ¿no? Entonces, fíjense cómo los conceptos pueden contener un sesgo, ¿no? Que invisibiliza o margina la realidad que compartimos con otras tradiciones culturales, ¿no? Uno de los que criticó justamente ese concepto de universalidad o de universalismo que se le atribuía a la cultura occidental fue
el gran escritor intercultural peruano, José María Arguedas. Pero también lo hizo el poeta afroperuano, Nicomé de Santa Cruz. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Muy bien, entonces el miércoles a las 10 de la mañana continuamos con Iris Marion Young. Cuídense, nos vemos el miércoles a las 10. Hasta pronto.